del 11. La Escuela Infantil y Juvenil, un espacio que incluye clases de teatro, música, danza y artes plásticas, es el semillero con el que el Instituto Popular de Cultura continúa salvaguardando el patrimonio cultural de la región. Sí, es una apuesta para que se puedan nutrir las 4 escuelas y adicional para que hagamos un proceso de fortalecimiento en los artistas que la ciudad vaya a tener a futuro. Entendiendo pues que el arte da unas herramientas importantísimas para la vida en estos niños. Es muy chévere aprender todas estas actividades, los profesores son muy buenos, nos divertimos, muy chévere. Niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 15 años de edad afinan sus sentidos y potencian sus habilidades en las artes integradas. La verdad es que yo amo mucho el teatro y en las tardes es lo que me hace sentir más feliz de todo el día. Estamos en el informativo Nuestra Gente. Estoy muy del feliz canal 2, en la escuela de 3. MPC, he aprendido mucho, actuar, bailar, muchas cosas y estoy muy alegre porque otros niños también pueden aprender. Los interesados en formar parte de esta escuela infantil deben acceder al sitio web del Instituto Popular de Cultura, donde se informará sobre las inscripciones en el próximo mes de noviembre. Muy buenos días a todas y todos, bienvenidos al informativo Nuestra Gente del Canal 2. Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí en este espacio creado para dialogar, debatir temas de interés para Cali, temas de interés para toda nuestra ciudadanía. El día de hoy me encuentro acompañado con 2 invitados muy especiales. Vamos a hablar sobre Cali, una ciudad, una región, el presente y futuro de esta ciudad, la capital del Valle del Cauca, los retos y oportunidades. Vamos a tratar de dialogar un poco acerca de lo que ha sido Cali, lo que es y lo que podría venir a ser precisamente en el marco de este nuevo periodo de elecciones para empezar una siguiente administración, pero pues no nos vamos a centrar tanto en la parte política o electoral, sino más bien en una conversación un poquito más amplia, donde trataremos de abordar algunos tópicos importantes sobre la ciudad de Cali. Mis invitados el día de hoy, tengo a mi izquierda al profesor Jesús Darío González, caleño, magíster en filosofía de la Universidad del Valle, especialista en comunicación y cultura, en pensamiento político contemporáneo, trabajador social y doctorando en antropología de la Universidad del Cauca. Además fue secretario de Bienestar Social durante un periodo de esta administración. Bienvenido. Un gran saludo, David, para ti, para Paola, y bueno, aquí estamos para conversar sobre los asuntos de la vida ciudadana. Gracias, profe. Bueno, y a mi derecha tengo a Paola González Lozada, comunicadora social, especialista en creación multimedia, maestrante en educación, con énfasis en desarrollo humano de la Universidad de San Buenaventura, además cofundadora de Garra Producciones. Ha sido jefe de prensa en diferentes proyectos culturales, entre ellos el Festival Internacional Unirock Alternativo. Buenos días, David. Buenos días, profe. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues también anuncio que tenemos como invitado, o pues está por llegar, se le han presentado algunos inconvenientes, pero en cualquier momento puede estar arribando acá el profesor Alberto Ramos Gárviras, doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Santiago de Cali,
doctor en Derecho Público con énfasis en política latinoamericana, egresado de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre. Esperemos pues que pueda llegar en los próximos minutos, más adelante en el transcurso de la charla. Bueno, como les comentaba, estamos a pocos días, a horas, si se quiere, de la jornada electoral que decidirá las administraciones locales y regionales. Un momento, un paso importante para la ciudadanía y para todas las regiones del país, porque se define en manos de quién quedan las ciudades y pues es necesario saber qué va a pasar en el futuro mediano y a largo plazo de la ciudad. Sin embargo, estas administraciones van y vienen y cambian, y algunos tópicos o temas y asuntos importantes de las ciudades van quedando ahí en el aire, ¿sí? Pues bueno, a contrarrecomendación de lo que algunas escuelas de comunicación dicen, yo me voy a incluir, voy a hablar un poco desde mi punto de referencia del tema, y es que bueno, yo no soy de la ciudad de Cali, como de pronto ya algunos se habrán dado cuenta, algunos televidentes. Llegué, digamos, relativamente hace poco y me he encontrado una ciudad de puertas abiertas, y por eso aprovecho pues este momento para indagar un poco más a fondo acerca de la ciudad, de la capital mundial de la salsa, como la definiría Johnny Pacheco, como la declaró en un momento, saber sobre el presente y el futuro y los retos y oportunidades de Cali de frente al mundo y de frente al país. Ver sus luces brillantes como las esferas de las luces de una discoteca, pero también ver esas partes no tan iluminadas y oscuras que están ahí. Entonces empiezo con algo que puede llegar a ser lugar común, pero como dijo Piper Pimienta en la canción, Cali es Cali, lo demás es Loma. Y pues quiero empezar con algo breve, y para ustedes Cali es... ¿Qué es Cali para cada uno de ustedes? De una manera pues, breve. Empiezo con Dama. Bueno, para mí Cali es una ciudad llena de expresiones culturales. Personalmente yo habito en una Cali que está llena de sonidos, que está llena de expresiones culturales, pero que también está llena de desigualdades. Entonces es un gran lugar de contrastes, un lugar en donde pasan muchísimas acciones maravillosas, pero gracias al espíritu de su gente. Entonces para mí Cali es una ciudad llena de contrastes, donde pues todavía hay mucho por hacer. Gracias, Paola. Profesor. Pues Cali es el principal centro urbano del suroccidente colombiano, un tejido, una ciudad popular, creo que es de las ciudades más populares de Colombia, es decir, más tramada por los tejidos indígenas, afro, campesinos, mulatos. Cali también es, por supuesto, un enclave del desarrollo industrial y del comercio en el contexto del país. Cali es una ciudad estresada, es un territorio urbano muy fracturado en sus trazas históricas, en su poblamiento. Tendría también quizás que decir que Cali es hoy un fenómeno metropolitano, es un hecho metropolitano. O sea, no es posible hablar entrado la tercera década del siglo XXI. Estamos hablando de un fenómeno, la Cali de hoy es un fenómeno totalmente distinto, porque hay un proceso de araña, de tejido urbano con unos 7, 8 municipios, con otro departamento como es el Cauca, que configura un fenómeno metropolitano que sería como el cuarto en Colombia, ¿no? El primero es Bogotá, el segundo es Medellín, donde áreas como Bello tienen más dinamismo que Medellín, o Barranquilla, donde Soledad tiene más dinamismo urbano que Cali. En el caso de Cali tenemos unos dinamismos muy fuertes hacia el sur, hacia el departamento del Cauca con Santander, con Jamundí, y el mismo sur del Valle es un territorio en el que ya no podemos hablar de la ciudad de 2.500.000 habitantes, donde hay un problema de huecos aquí en la calle de Enseguida, que lo hay, sí, y que nos azara, nos genera conflicto y angustia, un problema de inseguridad, sino que es un fenómeno urbano de cerca de 4 millones de habitantes, para el cual el Estado colombiano y las mismas estructuras públicas de orden regional no tiene respuesta, ni planificación, ni estrategia. Esa es un poco como una mirada para saludar y para entrar a los asuntos que nos estás proponiendo, David.
Gracias, profesor. Pues bueno, digamos, precisamente pues para hacer esto también un poco más distendido, en días recientes en una conversación con un señor caleño mayor que también había vivido en otras ciudades, digamos que me preguntaba, o yo le preguntaba a él, que para él qué era Cali, porque pues hablábamos de qué me parecía, de qué me había parecido la ciudad, y digamos que me dio una definición breve dentro de lo que me dijo que me llamó la atención, porque me decía que Cali es como la costa pero sin el mar. Estamos a 2 horas a la salida del Océano Pacífico precisamente, y pues aprovechando esa breve definición del señor que me pareció muy jocosa pero inteligente, esta conexión con el Océano Pacífico, el interés por la conexión hacia el mar, hacia la salida al puerto, ¿en qué lugar pone a Cali? Sé que siempre ha estado presente por su cercanía, también desde lo cultural, por supuesto, desde las raíces culturales, toda esta conexión, y en el sentido pues ya más económico y de otras dinámicas, ¿en qué lugar se pone esa conexión? ¿Qué papel ha jugado, ¿sí?, en el panorama esa articulación de Cali con el Pacífico y tal vez también lo global? Sí, pues yo creo que al amigo que te definía Cali sin mar, hay que invitarlo a que se suba a uno de los cerros y verá que ahí ve el mar, ahí está, sobre todo a las 5 de la tarde se puede sentir el mar. No, yo creo que comparto contigo que hay un fenómeno geopolítico. Por el puerto de Buenaventura entra casi el 40, un poco menos del 40% de lo que entra y sale en términos de comercio. Eso es en la balanza, digamos, económica es muy importante, es el principal puerto, exportador, importador también. Y eso juega en términos de la geopolítica, también juega en las economías ilegales. Estamos hablando de que el suroccidente y Cali está afectado por un fenómeno de comercio internacional de narcóticos, el principal flagelo, digamos, de la modernidad y del campo de occidental. Entonces ahí también hay un fenómeno que es parte de nuestros problemas. Y a su vez, pues Cali, Dagua, Buenaventura. Debo decirte que en el mapa de los del siglo XVII, Buenaventura era parte de Cali. Hay una separación, digamos, hace unos 2 siglos antes de la República, pero digamos, hay un terreno que históricamente tiene unas continuidades, incluso en relación con el choque geográfico. Y esto que estoy mencionando como que puede ser un dato hasta muy restringido, tiene que ver con lo siguiente: lo que pasa en un barrio de bajamar de Buenaventura, o lo que pasa en el puerto, tiene que ver con la dinámica de Cali. Si hay un conflicto o una buena noticia, eso afecta la vida urbana inmediatamente, es decir, tenemos una conexión absoluta. Aquí habría que pensar en la idea que hemos hablado antes de ciudad-región. O sea, estamos hablando de un contexto en el cual habría que dejar de pensar esto de, digamos, la ciudad como 2 o 3 avenidas, 4 o 5 barrios, 2 centros comerciales, un estadio. No, aquí estamos hablando de un fenómeno social, económico y cultural. Y por supuesto Buenaventura, que suele ser un puerto que lo leen sobre todo las élites económicas en la lógica de la competitividad, sin comunidad, es también un tejido comunal. Yo imagino que Paola tiene referencias a esto, y es todo el contexto cultural afrodiaspórico que significa Cali y Buenaventura, ¿no? Claro, hay como un estanque donde se generan unas ondas, claro, esa situación de Buenaventura también, son como unas ondas que se expanden a Cali. Paola. Y finalmente pues también permea muchísimo lo que pasa a nivel de cultura. Entonces el tener muy cerca al mar también hace que esa brisa, ese sonido, ese oleaje y esas formas de crear tengan muchísimo que ver con lo que pasa justamente en los territorios que tienen agua. Es muy lindo porque, digamos, eso también nos permite tener como un sello propio de cultura, no solamente como a nivel de música, sino también a nivel de gráfica, sino también a nivel de la forma en la que nos relacionamos en las horas más frescas del día como tal. Digamos que mi experiencia, sobre todo como a nivel de las expresiones culturales, también me han podido como presentar una gran capa de sonidos
que desde el rock, el blues, el hip hop, sonidos urbanos y demás, se ven muy diferenciados por lo que pasa con el sonido, que tiene que ver no solo con el Pacífico, sino justamente con esa cultura un poco más relajada, un poco más tropical, incluso podríamos decirlos, que tienen los sonidos musicales de Cali. Vale, sí, bueno, sí, precisamente hay una conjugación especial ahí, cultural, hay una mezcla amplia. También, digamos, dentro de lo que leía e investigaba por ahí, tomamos a Cali también como una ciudad de migrantes, ¿sí? También sí es cierto esta mezcolanza que hay, pues yo mismo, digamos, me declaro, soy un migrante acá en Cali. ¿Cómo ha incidido en la identidad de Cali esa migración y ese conjunto de otras identidades que han ido conformando la ciudad? Tú me lo mencionabas al comienzo, ¿no? Esto es una ciudad abierta, me parece una ciudad puerto a propósito, en el sentido de que pues, la identidad, a veces se ha hecho mucho énfasis en la caleñidad. Es una relación de diferencias, y esta es una ciudad que acoge, a veces también es difícil, ¿no? Hay angustias y desesperos. Yo podría caracterizar este fenómeno de configuración de pueblos en un territorio como esto, así, o sea, por un lado esta es una ciudad que tradicionalmente ha sido polo de encuentro económico, polo de desarrollo, polo de inmigración por acceso a la educación, por acceso a oportunidades. Ese es un tema en un escenario de construcción de región difícil, donde hay dificultades en el campo, en fin. El otro asunto que se observa es una migración por violencia, que es el fenómeno de desplazamiento. Hay un fenómeno que atendemos poco, que es el que yo, por ejemplo, más estudio, y es el fenómeno de cierta circularidad en la movilidad. Estamos hablando de culturas que, tanto afro como indígenas y campesinas, que tienen una relación circular con la región, o sea que no solo son desplazadas o migrantes, sino que viven entre un territorio y el otro, es decir, hay una relación cíclica de nuestro vínculo con otras regiones del litoral, andinas, de valles interandinos, que configuran otro tipo de relación. Para decirlo de una forma, las colonias en Cali son fenómenos muy fuertes que mantienen un vínculo con territorios del litoral y campesinos, y creo que entonces eso hace que el fenómeno migratorio, la configuración digamos de diferencia y diversidad cultural es muy importante, por supuesto. Gracias, profesor. Sí, bueno, ya tenemos acá con nosotros al profesor Alberto Ramos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, mencionaba acerca un poco de la identidad mezclada de Cali con la migración, y pues precisamente, digamos, para que el profesor Alberto también, digamos, pueda darnos su punto de vista, de pronto acerca un poco de ese tópico, de esa pregunta. Esta identidad caleña, ¿cómo se ve permeada por la migración y hasta qué punto tiene influencia esa migración en Cali? Como mencionaba aquí el profesor Jesús Darío, Cali como puerto también que recibe y ha recibido a mucha ciudadanía y a mucha gente de otras partes del país. Un cordial saludo para todos. El tema de las migraciones, pues Cali es una de las ciudades que ha recibido más migrantes y desplazados, hay una diferencia entre ambos, ¿no? El migrante es voluntario por busca de oportunidades y el desplazado es forzoso por violencias cruzadas u otros factores. De ambos ha recibido desde la década del 50. Por ejemplo, si lo es producto de desplazamientos y migraciones de la violencia de los años 50, o sea, de esa guerra bipartidista que en el fondo pues, fue una guerra civil,
aunque no lo reconocen muchos autores. Y luego del 60, 70, así, con las otras violencias encadenadas y escalonadas, han llegado migrantes del Pacífico y de otras regiones, es decir, del suroccidente colombiano, con mayor énfasis, pero Cali es una ciudad de colonias. Allí sí más de migrantes, o sea, que se pueden identificar, inclusive hay asociaciones, la colonia de Granada, por ejemplo, Antioquia, que no es de violencia de estas dos que acabo de mencionar, y hay un líder de ellos, ¿no? Quintero, que se ufanan de que Cali los ha recibido muy bien, que han progresado, que son comerciantes, etcétera. Pero usted encuentra colonias de todos los municipios y de todos los departamentos. Pero básicamente, pues en Colombia nos identificamos por departamentos, como cuando salimos nos identificamos por la nacionalidad. Aquí las migraciones sí afectan el crecimiento, han afectado el crecimiento. Algunos barrios subnormales, que antes se denominaban así, ahora se llaman de desarrollo o asentamientos incompletos. Estos barrios también, que la gente del Chocó, que la gente de Guapi, etcétera, etcétera, de Nariño, afecta en el crecimiento urbanístico, afecta en el empleo, porque hay que cada uno ir buscando sus oportunidades y ellos mismos van buscando su movilidad social, o sea, en la seguridad, etcétera, etcétera. O sea, no alcancé a escuchar completo al doctor Jesús Darío González, pero creo que de pronto aporté algo porque él debió haber ya explicado el fenómeno. Pero sí afecta el crecimiento de la ciudad, claro. E inclusive, termino ahí, los servicios públicos, porque hay que extender nuevos servicios públicos. Sí, precisamente. Eso va ayudando también a cambiar y a modificar algunas dinámicas propias de la ciudad y de cómo sostener a su ciudadanía, cómo darle y cubrir esas necesidades básicas. Bueno, saliéndonos un poquito del escenario académico, de ese lado por donde íbamos y yéndonos más hacia la vertiente del escenario cultural, tan amplio como es, con todas sus expresiones, la literatura, la música, el cine, y teniendo a Cali pues como un referente. Por ejemplo, siempre lo he tenido desde el Caliwood, con Andrés Caicedo, Ospina, Mayolo y todo este grupo. Y también encuentro que, bueno, en Cali y pues, yo diría que en casi toda Colombia, entre los años 40 y 50 se escuchaba mucho las rancheras, los boleros, esta influencia de la música mexicana de México, pero en un periodo de más o menos 20 años la salsa fue entrando, principalmente desde acá, desde Cali, y cambió un poco el panorama en cuanto a la fortaleza musical de este género y de su presencia, y tanto que le ha dado a Cali pues el título, o se ha ganado el título declarado de capital mundial de la salsa. Pero también hay otras expresiones musicales a propósito del Festival Alternativo de Rock que ustedes lideran, en el que tú estás dentro de la organización. O sea, ¿cómo ves estas dinámicas de la música, y si no solo la salsa manda en Cali, pues, y qué otras expresiones culturales? Bueno, hay como un fenómeno que está también ligado a la migración, y es que justamente, si te das cuenta a nivel de historia, la salsa también hace parte de un fenómeno migratorio. Digamos que a través de nuestros puertos, a través de los diferentes lugares cercanos a Cali, han podido llegar distintos sonidos. La salsa como tal ha sido un eje fundamental porque nos ha puesto en un lugar interesante de visibilidad.
pero justamente por los fenómenos migratorios, lo que ha pasado es que tenemos una cantidad de sonidos que van desde lo más tropical hasta lo más estridente, justamente al tener muchas personas que llegan a Cali y que llegan con ese sonido y con esas formas de expresión. Si nos damos cuenta, el rock, por ejemplo, que es un fenómeno que se gesta a partir del blues, y el blues es una tradición afro, una tradición que proviene de la cultura afro y que se fue desarrollando y que fue generando diversidad de sonidos. Entonces, en ese sentido, nosotros somos un gran semillero de sonidos y de sonidos distintos, porque además la forma en la que nos expresamos a nivel musical y la forma en la que nos expresamos a través de distintas sonoridades, pues va a tener un componente bastante diferente a lo que pasa, por ejemplo, con el rock en Medellín, o lo que pasa con el rock en Bogotá, o lo que pasa con el rock en Bucaramanga, y asimismo con otros fenómenos como el hip hop y como la danza, porque además hay que entender que hay fenómenos culturales que están ligados, y la música evidentemente pues va a estar ligado con la danza, y aquí se presentan esta cantidad de expresiones que para lo que yo vivo o lo que yo realizo usualmente con un equipo desde la Universidad del Valle, con el equipo de RACORP liderado por Javier Devia, pues es que nos damos cuenta un poco de esa radiografía de la ciudad, en donde los diferentes lugares de la ciudad aportan con el sonido o con las formas de expresión que están trayendo en el desarrollo. Digamos, hablábamos ahorita de Siloé. Siloé tiene un semillero increíble de MCs y de personas que realizan hip hop, un sonido que también proviene de migrantes y que de alguna manera pues ha podido calar perfectamente con esas necesidades de expresión que tiene un grupo de personas que viven en una condición determinada, puede ser digámoslo, marginada, puede ser por desplazamiento, puede ser por felicidad también incluso, y que encuentran ahí como eco en la forma de expresión caleña. Entonces, digamos que sí tenemos la etiqueta de que somos la capital de la salsa, pero en esta ciudad pasan un sinnúmero de expresiones musicales que justamente por la etiqueta a veces no encuentran es como el respaldo necesario, y pues empiezan como también a buscar otros lugares de Colombia o del mundo pues para poder terminar como de desarrollar su potencialidad por completo. Hay un dato curioso, tenemos una cantidad de bailarines de salsa que luego se quedan a vivir en distintos lugares del mundo por su gran talento, y Cali ya luego el territorio se les va quedando pequeño, claro, porque son demasiado buenos, talentosos, y necesitan pues más oportunidades como tal. Hay un potencial enorme ahí. Sí he observado una agenda cultural amplia en Cali, desde antes de estar acá, gracias a mis amigos de acá de Cali, a los que viven y son de acá. Y ya estando acá en terreno, pues sí, hay una multiplicidad de expresiones, y he encontrado que sí, hay eventos, hay actividades, hay una amalgama de muestras de cultura urbana, de cultura popular. En ese tipo de actividades y en esa agenda pública, cultural que se ofrece, sin embargo, quisiera preguntar y quisiera observar si no encontramos, o sea, si hay un acceso para todo el público, para el público popular, y no solo para un nivel de público que tiene un poder adquisitivo, que tiene una capacidad, incluso pensado desde el transporte, desde el acceso de poder movilizarse a un evento que va hasta altas horas de la noche, o que es en un lugar lejano a donde residen las personas, incluso desde ese punto de vista. Hace poco terminó la Feria Internacional, bueno, la Feria del Libro de Cali, sí, la Feria Internacional del Libro de Cali en su edición de este año, que fue acá en el Boulevard del Río, y pues una expresión muy bonita de cultura, abierta al público, amplia, pero entonces, así como esa, hay otro tipo de expresiones, el Festival Mundial de la Salsa y otros eventos que se hacen. Entonces, volver al punto que mencionaba, o sea, ¿qué facilidad de acceso, si estamos dándole la oportunidad, o si Cali le está dando la oportunidad a toda su ciudadanía de que pueda acceder a estas agendas culturales?
Bueno, pues a mí me seduce mucho lo que dice Paola en el sentido de fortalecer, digamos, como esos atributos étnicos, culturales que configuran una manera, ¿no? de, por ejemplo, hacer música. A mí me parece que Cali tiene un campo de representación, unos imaginarios, la ciudad se puede asociar con colores, con sonidos, con ritmos, con maneras de hablar, con lenguajes. Digamos, el fenómeno cultural no se podría agotar, pienso yo, en el formato de la industria cultural o en el formato de las artes restringidas. Hay un fenómeno antropológico más amplio en la configuración histórica de la ciudad. Y entonces ahí me gusta a mí marcar algo que señala Paola para después marcar un poco lo que tú dices, y es que esta ciudad tiene unos ritmos, unos sonidos, tiene que ver con los viejos cañaverales, tiene que ver con nuestro lugar en una zona que está permeada por el ventilador de los farallones, está asociado con el cruce de ríos, por ejemplo. Es imposible pensar la música sin el agua en Cali, y en ese sentido creo que hay elementos de orden territorial, digamos, de ritmos y sonidos territoriales que determinan o inciden más que determinar en la configuración de una cultura musical y de una cultura festiva y popular. Ya lo otro es tanto la industria cultural, los géneros, los formatos, los procesos modernos de construcción de la cultura, y las capacidades que hay en el propio territorio a nivel institucional y social de hacer agencia, ¿no? O sea, es decir, de proponer una política cultural. Sí. Yo creo que tenemos una política cultural muy reducida, una política que está concentrada en un calendario muy puntual, casi que expertos en hacer eventos, muy concentrados en el show, en el evento mismo. Pero en sí mismo. ¿No se tiene en cuenta otras voces? No se reconocen nuestros propios atributos culturales, nuestras potencias, y por lo tanto hay pocos procesos de formación, que sería donde tendríamos que aprender de pueblos como el cubano, de pueblos como el argentino incluso, bueno, es decir, los brasileros, donde se logra hacer del material cotidiano y de los referentes culturales una política del buen vivir, de la vida. Yo creo que aquí lo de la salsa sigue siendo una etiqueta comercial, y no lo digo porque yo, por ejemplo, soy salsero y puedo decir que el movimiento salsero está más allá de poco eventos y cosas que se hacen, está en los barrios, está en la vida cotidiana del obrero, está en la vida de las gentes, está en un asunto muy distinto al que nos venden, digamos, con los eventos de fin de semana. Está en la manera como establecemos las relaciones corporales con el espacio, y ahí están las músicas, y ahí está la radio, por supuesto, y está el video, y está la industria cultural. Pero no es tanto que digamos, creo que más bien la industria cultural a veces se sirve e instrumentaliza de esas potencias culturales que están en nuestra vida cotidiana. Sí, hay instituciones y personas tal vez que aprovechan esta potencialidad de las industrias culturales y de esas expresiones, también pues sí, con fines instrumentalizadores tal vez. Profesor Alberto, ¿qué puede comentarnos o qué quiere decir de pronto alrededor de ese punto, de ese tópico? Bueno, sobre lo cultural, por ejemplo, reseñar el cine, la actividad del cine, ¿sí? No solamente ese periodo que usted marcó del Callywood, donde aparecen figuras como Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, también luego Sergio Dau, Carlos Palau, poco más tarde, pero son un reflejo de la actividad de estos pioneros del 70. Pero antes aquí se hizo la primera película nacional, que fue María, ¿sí? La hicieron los hermanos Calvo, Máximo Calvo, y su hermano, sobre la novela de Jorge Isaac. Esto va ligado a la literatura, y hay una relación de cine y literatura. Muchas obras escritas por caleños han sido llevadas al cine. Y en la década del 50 también creo que se hizo la primera película a color nacional, que fue La gran obsesión del director Ribón. Y como nunca ha habido industria, ese es el problema, nunca ha habido industria nacional sistemática, quiero decir continua, sino que es saltuaria. De vez en cuando
excepto en los últimos 15 años que ya hay industria de cine. Después de la ley de cine. En Colombia, después de la ley de cine y un poquitico más tarde, correcto. Okay. Entonces, esas experiencias, por ejemplo, Sergio Gau hizo El día que me quieras, que es sobre una obra teatral que también el teatro en Cali ha aprendido muy bien, y hay en San Antonio varias, digamos, empresas teatrales, tienen salas fijas y un semillero a partir del Instituto de Bellas Artes. Entonces él hizo El día que me quiera sobre una obra teatral de un venezolano que es Ignacio Cabrujas, sobre la última gira de Gardel en su vida. Fue en Venezuela en 1935, porque va a morir, inmediatamente termina esa gira y viene para Cali, precisamente Gardel, y muere en Medellín. Entonces hizo esa película, y lo que quería decir es no reseñar la película, sino que se demoró 3 años preparándola, luego 5 para poderla exhibir, y nunca se hizo una exhibición completa en Colombia de esa película, porque no había distribución, y sigue teniendo dificultades la distribución, pero Cali tiene que ver con la cultura en lo teatral, en la pintura, en la escultura, en la literatura, en la poesía, o sea, las bellas artes, si las tomamos, allí están. Hay muy buenas expresiones culturales y actividad cultural. Es rica la ciudad precisamente en eso. ¿Tú quieres agregar algo? Que estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor, ya que siento que nosotros tenemos una gran potencialidad, pero todavía lo que no ha pasado es que no hemos podido conectar como con un tema completo de industria. Para mí personalmente, en el campo de la música en particular, que es en el campo en el que más trabajo, siento que tenemos un ecosistema musical con potencialidad a convertirse en industria, pero todavía no está consolidada. Por ejemplo, el cine, como bien lo mencionaba el profesor, sí nos lleva como unos pasos adelante, y hay una serie de iniciativas muy interesantes que pueden consolidar un poco como esa dinámica económica que debe estar asociada para que lo cultural también pueda tener como mayor eco y pueda tener mayor impacto, porque si no se consolida como tal, como este aspecto cultural a nivel de industria, pues vamos a seguir teniendo como esta serie de iniciativas individuales y aisladas que son muy importantes y que representan a Cali, pero que no van a lograr aportar al desarrollo real, cultural y social de la ciudad, y que pues evidentemente es necesario que ocurra. Claro, sí, por supuesto. Empiezan a ser como iniciativas aisladas, islas, pero que no se conforma un gran conjunto que permita un jalonamiento más desarrollado. Personalmente pienso eso, así que hay todavía muchísimo trabajo por realizar, y ese trabajo debe estar asociado evidentemente pues como de todo este conglomerado que tiene que ver tanto de lo público, de las asociaciones, de las escuelas, de las salas, pero también con el Estado, y de alguna manera pues que se pueda consolidar como un epicentro real de ingresos para el rubro pues cultural de la ciudad, que es muy necesario para el desarrollo como tal. Vale, muchas gracias, Paola. Bueno, pongamos un punto seguido ahí, y me voy a otra parte, un poco tal vez inquietante, si se quiere, un poco incómoda incluso, pero que está ahí, que es real y está presente, y para ello utilizo un fragmentico de una canción que dice: hay sangre en la arena y esta vez no es del torero. Es una canción que hace referencia a un caso ocurrido en Cali hace alrededor de 3 años aproximadamente, que fue pues la triste masacre y asesinato de unos chicos en Llano Verde, sí. Bueno, pues hicieron, las expresiones artísticas dan para tanto, pues porque la sensibilidad artística permite eso, transmitir a través de esa canción el dolor de ese hecho. Cuando la escuché por primera vez, me sobrecogí por la historia, por la dureza de la realidad colombiana,
que precisamente, como lo dice en la letra de la canción también, no debería quedarse solamente en cifras y en números más y en exhaustivas investigaciones, como siempre se declara o declaran pues, autoridades e instituciones, sino que debería darnos pie también a preguntarnos qué nos pasa y a tratar de entendernos para parar eso, para mejorarlo, para cambiar, para transformar un poco esas realidades. Y de ahí parto entonces para preguntar sobre la desigualdad, que lo mencionábamos hace un momento en una de las intervenciones, digamos colateralmente, pero ya yéndonos más de lleno ahí, la desigualdad, cómo se ha tratado la desigualdad en Cali y si se ha avanzado en cerrar esa brecha, ¿sí? No sé, ¿quién quisiera empezar interviniendo? El profesor, Paola. Es un tema un punto espinoso. Sí, es un tema bastante difícil. Digamos que tiene demasiadas aristas, tiene demasiada historia también por contar. Pues por un lado, digamos que justamente la desigualdad existente hace que entre los mismos habitantes de ese territorio se generen conflictos, y esos conflictos han ido sobrepasando la tolerancia, han ido sobrepasando la convivencia entre los ciudadanos como tal. Pero también debemos recordar la historia, y es que este fue un territorio muy marcado por la violencia. Bueno, Colombia en general ha sido un territorio muy marcado por la violencia, y en particular Cali tuvo una historia demasiado difícil con el narcotráfico en los años 90 y ha dejado secuelas como tal. Digamos que no es una justificación para nada, pero sí siento que en este territorio, así como en otros colombianos, pues el hecho de tener acceso a elementos que puedan atentar contra la vida de otro, armas y demás, pues también como que le suma el componente el componente de tolerancia, sobre todo. Digamos que no tendría, o sea, esa es como la gran pregunta que nos hacemos los caleños y que nos hacemos los colombianos. ¿Cómo podemos hacer para que convivamos en un territorio como este de una manera más pacífica, más tranquila, pero que evidentemente pues también debe estar como llena de posibilidades y oportunidades, porque ahí siento yo que yo sé que hay muchísimas más, pero es una de los espacios que detonan estos focos de violencia. Podríamos quedarnos como hablando acerca del tema muchísimo más, porque yo sé que estoy tocando solo unos, deben haber muchísimos más aspectos que como colombianos nos están afectando. Claro. Pues pensando en la situación de Cali, creo que a propósito de la psicología de estos tiempos, hay una tendencia a pensar que el fenómeno de la violencia se resuelve con respuestas muy simples. De hecho, hay un gran debate en el último tiempo sobre la relación que tú planteas entre violencia y desigualdad social. Hay quienes consideran que son variables que se conectan pero que son lejanas. Yo pienso que hay una relación muy directa entre las situaciones de injusticia y inequidad, de pobreza, de exclusión y los fenómenos de violencia. No tan mecánico como a veces se piensa. A mí me parece que cuando hay fenómenos de violencia física, este tipo de crímenes y de magnicidios contra la vida humana, detrás de eso ciertamente hay violencias sociales, pero sobre todo hay violencias simbólicas. O sea, es decir, los términos en los cuales estamos pensando los problemas de violencia. Hay una serie de estigmas, de estereotipos, de prejuicios sobre los territorios y las personas, por ejemplo, sobre la juventud, sobre aspectos de tipo étnico, sobre formas de estar en los territorios, sobre condiciones de vida a las cuales se les asigna naturalmente un comportamiento. Entonces, por ejemplo, se piensa, y la estadística así lo construye, ¿no? Construye que son los barrios populares los lugares donde hay mayor riesgo, peligro, violencia y que eso está asociado con que, digamos, vivimos de forma bárbara en los territorios populares. Y a mí me parece que hay una lectura muy sesgada de lo que sería la economía política de la violencia. ¿Quiénes se lucran con las armas y dónde viven? ¿Quiénes se lucran con el negocio del microtráfico y dónde viven? ¿Cuáles son las relaciones entre las economías legales, ilegales y la corrupción en el Estado?
cuáles son los cuerpos que se dejan corromper en la justicia para que no opere cierto tipo de fenómenos que deberían de operar a ese nivel. Y por otro lado, un relato que se vuelve perenne, a veces justificador, en el cual se asume que los problemas de violencia es porque falta cementos, hace falta más policías, hace falta más tecnología, hace falta más carreteras, unas escuelas, obras y cemento y no se logra comprender la dinámica social, las temporalidades, las maneras de relacionarse de las comunidades, de los barrios, y a fuerza de esa mirada las instituciones terminan siendo un poco externas a la vida de las comunidades, y los actores violentos terminan siendo internos. Ahí hay un problema, y yo creo que, bueno, solo señalo en breve que aquí hay un problema de mirada que es crítico, porque en el último tiempo se ha venido reduciendo esto al muertódromo que llaman, y es cuántos muertos hubieron, cuántos no, las estadísticas, una hegemonía positiva de la mirada frente al fenómeno violento, y claro, angustia, porque pues uno puede vivir en los indicadores de hurto, en fin, son angustiantes, pero la invitación también a la caleñidad es que tampoco nos dejemos llevar empujados a esas miradas tan simples, y tratemos de entendernos en términos de las violencias que están instaladas en el cotidiano y cómo resolver eso con unos elementos de orden cultural, vecinal, también con más autoridad en el Estado y con un repensar las formas de justicia cotidianas y las formas de pensar el desarrollo mismo de las comunidades. Ahí yo creo que hay un gran problema, porque se ha reducido, y permítame que lo insista y cierro ahí, que esto es zanahoria y garrote. Entonces, es decir, la fórmula es un poco, incluso es molesta ya, que se repita, no, más tecnología, más policías y unas obritas para uno, y unos cupitos para unos jóvenes. Y eso es una reducción en el concepto mismo de educación, de cultura, de oportunidad de trabajo. Es una falta de comprensión de comunidades que en todo caso han hecho esta ciudad, y la han hecho en condiciones muy difíciles, y han construido un territorio urbano y han sostenido material y simbólicamente sus sectores. Señalo específicamente eso, o sea, hay una tendencia de una caleñidad formal, de clase media, de sectores incluso privilegiados, que tenemos la tendencia a pensar que son los sectores populares los causantes, además lo espacializamos allá en esos territorios bajos, en esas laderas, y cuando realmente lo que va sucediendo es que habría que repensar la manera como hemos construido la ciudad y los vínculos que tenemos con ella. Gracias. Bueno, pues sobre este tema de la violencia en Cali, de la inseguridad, cualquier frase o párrafo que digamos es corto, porque ameritaría otros programas. Un programa entero y muchísimos más. Un programa entero o muchos programas, pero pues es bueno enunciarlo, como ha hecho el doctor Jesús Darío González, enunciar algunos factores. Yo señalaría en la última etapa, y la última etapa son 20, 25, 30 años, que el más determinante es el narcotráfico, ¿sí? Porque mientras que el narcotráfico subsista, va a alimentar no solamente las violencias, sino el enriquecimiento, la competencia por los mercados que de aquí se dan hacia afuera e internamente por la distribución del microtráfico, y los grupos mafiosos, por ejemplo, de los años 80, agenciaron violencia. Cuando se desmantelaron los grandes carteles en Colombia, pues aparecieron los mini carteles, ya con un más bajo perfil, y ahora están rebrotando con otras apariencias, pero es en la misma línea, el narcotráfico que alimenta las violencias, porque permite el enriquecimiento ilícito y la producción el uso de las armas y de la matonería. Miremos el caso de Haití, ¿sí? que es un país colapsado, un fall state, o sea, un país en decadencia. Matan al presidente y hay colombianos en un grupo de mercenarios internacional, de colombianos, contratados desde Miami y manejados de esa manera. Y en el caso de Ecuador, con el candidato Fernando Villavicencio,
a la presidencia, eran colombianos y eran caleños. Y parecía que no hubiesen estado mucho tiempo vinculados ni siquiera a las pandillas, sino que recientemente los habían cooptado. Y luego los eliminan en la cárcel. Porque eran los principales testigos, eran los actores, no solamente testigos, sino actores. Testigos de quienes los contrataron y actores del crimen. Entonces, las pandillas en Cali, que unos dicen son 120, otros 130, otros 150 pandillas, ¿sí? Son muchachos llamados a ejercer delincuencia por grupos organizados que los utilizan como mano de obra criminal. Los cooptan, y sí son productos, los cooptan y sí son productos de la exclusión social. Entonces, los factores de violencia son múltiples, como las violencias, porque no es una sola violencia. Por ejemplo, la violencia callejera no es de ningún actor organizado, no es de grupos criminales, es de quienes salen a delinquir para subsistir. Y en ese grado, digamos, superior de delitos, otros que no necesitan, que como dice el doctor González, no son porque pertenecen a un estrato de pobreza tal, sino que ya es una actividad permanente, el crimen, como las bandas que asaltan casas o joyerías o almacenes o bancos. Es decir, hay muchas formas de violencia. El hecho es que Cali pues no escapa a la realidad colombiana, como dijo la profesora Paola, no escapa a una realidad violenta, pero en Cali sí hemos sufrido, como en Medellín y en Bogotá, de mayor cantidad de violencia registrada, pues desde 1990. Sí. Usted toma las cifras desde 1990 y hay un promedio de 1.600, 1.700 muertos al año, ¿sí? Que da una cifra espantosa, sí. Sumando los 33 años, desde el 90 para acá, que es mayor a cualquier guerra internacional de las últimas que se conocen. Por ejemplo, o parecida a la de Irak, después de la invasión en el 2003. Y nunca las violencias urbanas en Colombia, en el caso de Cali, ha sido incluida en ningún proceso de paz. Ni el doctor Uribe, ni el doctor Santos, ni ningún presidente que haya llevado un proceso de paz dice, vamos a tener en cuenta la violencia urbana. No, son violencias políticas, lógicamente, de las guerrillas o de actores armados con los que se pueda conversar, porque con actores dispersos, ¿cómo se puede conversar? Se puede someter o negociar penas, pero no un proceso de paz. Entonces no hay una política para desmantelar la violencia urbana, porque se considera que se puede disminuir con la acción policiva, y la acción policiva nunca ha sido eficaz. Entonces, diría para terminar que tenemos un problema de otras violencias pequeñas como la intrafamiliar, que nadie es culpable de ello, sino que es una irascibilidad dentro de los hogares o problemas familiares o económicos que tienen, y otra clase de violencias, de venganzas, de incumplimientos, como diría algún ministro de defensa desfasado, líos de faldas, que es una cosa horrorosa para descalificar la liquidación de los líderes sociales, decir que todo es de falda. Pero aquí hay muchas violencias en Cali que debemos mejorar para tener convivencia, para lograr tener convivencia. Exacto, bueno, gracias profesor. Bueno, el tiempo se nos va agotando, pero digamos para ir concluyendo, ir cerrando nuestro espacio y el tema que es tan profundo y tan complejo, porque pues son muchas aristas para entender y abordar sobre una ciudad tan grande y con tanta influencia sobre la región como Cali. Entonces recojo un poco de lo que mencionaba el profesor, los profesores y lo que mencionaba Paola acerca de, bueno, a quién beneficia el crimen, no solamente a los criminales, a las bandas organizadas y a los delincuentes. Hay toda una serie de red ahí detrás también del crimen
que de alguna u otra manera, digamos que se ve beneficiado por, pues, a falta de palabra mejor, de esta continuidad en el crimen, ¿no? También con respecto a la mención del profe sobre esos procesos de paz o esas conversaciones que se han hecho con diferentes grupos armados, que se han centrado en grupos armados, tal vez este gobierno en su búsqueda, lo que ha llamado la paz total, esté tratando de hacer un trabajo un poquito en esa dirección. No sé si lo interpretemos bien, pero creo que se puede tomar así. Digamos, 2 puntos esenciales para concluir es, uno, el liderazgo de Cali, cómo está, cómo ha sido, cómo está en este momento en la región, en presente y a futuro, y sin mencionar pues candidatos, tal vez si se está teniendo en cuenta en las decisiones y en el momento político de elecciones, digamos, algunos de estos factores que hemos mencionado, si se encuentran en los programas de gobierno. ¿Quieres que empecemos con otro? Pues bueno, digamos que lo que como ciudadana, más que como desde el ámbito cultural, porque claro, siento que desde los que trabajamos en distintas organizaciones culturales, el apoyo y la inclusión de los temas culturales en las agendas que tienen los candidatos no ha sido como la mejor. Digamos que no solamente de esta contienda electoral, sino de anteriores, y en donde cada proceso que se lleva en la ciudad, cada proceso cultural o cada proceso incluso social, lo que pasa en los barrios, lo que pasa en las comunidades, han tenido que entrar a ganarse un puesto, un escalón dentro de esas agendas. No se presenta muchísimas veces como uno de los ítems a tener en cuenta en las candidaturas, no hace parte del trabajo como tal, entendiendo que Cali tiene otras necesidades y que esas otras necesidades son las que llaman la atención de la mayoría de los votantes, pero sin embargo, y ahí les dejo la reflexión para todos los que vamos a votar, y es que desde lo que cada uno de nosotros hacemos como comunidad, nosotros aportamos a lograr que esa convivencia de Cali sea un poco más llevadera y también que logre consolidar un poco más como la estructura económica de lo que hacemos desde cada uno de nuestros ámbitos. Entonces, si el candidato al que a usted le llama la atención como tal, no tiene abiertas las puertas, no presenta como alguna de esas propuestas, pues considérelo porque, bueno, personalmente, para mí es muy difícil, como en estas contiendas electorales, decidir, porque casi nunca veo representado como al movimiento cultural o al movimiento social en este tipo de candidaturas. Está difícil, pero esperemos pues que todos seamos muy conscientes a la hora de tomar esa decisión. Exacto, conciencia. Bien, pues yo la percepción que tengo es que hemos tenido un último periodo muy concentrado en una lógica de un marketing muy cerrado, muy unipersonal, con digamos, tratando los problemas de la ciudad con propuestas efectivistas, con la lógica de los proyectos. Eso no solo de los candidatos, me parece que en lo público y en el sector corporativo, el sector privado, también ha estado reduciendo una visión estratégica y una posibilidad de construcción de concertaciones en la ciudad a una pugna que se remite a proyectos puntuales, ¿no? Frente a la seguridad hago esto, frente a la salud hago esto, pero hay una crisis en términos de reconocer las agendas sociales, las agendas ciudadanas, las agendas locales, las agendas globales también. Entonces ahí podríamos, por ejemplo, para pensar Cali, decíamos ahora, se requiere visualizar lo metropolitano y se requiere pensar las agendas globales que tenemos. Hay una crisis civilizatoria tremenda, el tema climático está cambiando, la matriz energética, y entonces deberíamos estar también entendiendo que hay unos fenómenos que se nos vienen, que ya están aquí, que son generadores, activadores, pero la tendencia es a pensar el problema muy puntual de nuestros liderazgos.
liderazgos, y eso no solo digo de candidaturas, sino de nuestros partidos políticos, nuestros gremios. Hay ejercicios académicos y sociales que uno puede reconocer en términos de construcción de matrices a Cali al 2050, Cali al 2030 o sea, esos son ejercicios que se reconocen, pero creo que no logran tener un peso específico a la hora de la toma de decisiones, y la toma de decisiones está en el corto plazo. Entonces, sin duda, yo creo que es preocupante. Yo creo que las elecciones son importantes el próximo domingo, y después, lo mejor que me parece a mí es que los próximos 2 años no van a haber elecciones. Entonces, seguramente podremos ver qué ejecución hay y cómo vamos a afrontar los conflictos reales entre electores, entre ciudadanos y gobernantes y gobernados, para ver cómo van a ser las agendas. Pero tenemos un escenario de mucha vulneración, tenemos un escenario de mucho riesgo, tenemos grandes dificultades para que hayan responsabilidades públicas, no solo estatales de los líderes, sino de las posibilidades de una agenda democrática, y la transformación de contextos no es una cosa que sea un lujo ni sea un cliché de campaña. Esto es una demanda vital. Quizás pongo un ejemplo de esto que me parece clave. Hemos tenido un periodo de verano. Ahora tenemos un periodo intermedio pequeño de invierno, pero el invierno 2024 está pronosticado por las estructuras globales como un invierno de fuerte peso. ¿Qué capacidad tenemos para enfrentar fenómenos de riesgo que son inundaciones en ciertas zonas, erosiones en otras? ¿Qué capacidad tenemos? Pues estamos muy limitados, sin duda. Pongo ese ejemplo para lo económico. Entonces alguien dice, no, pues necesitamos empleo, productividad, pero lo que pasa es que hay un fenómeno de desindustrialización creciente en los últimos 30 años, y las agendas de nueva industria pues tienen una serie de condiciones que no están desarrolladas en el diálogo entre la sociedad, lo público y lo privado. Las agendas de conocimiento, todos pensando en reducir dónde se construye un edificio para hacer una institución educativa de educación superior, o cómo se le da más cupos a jóvenes para que accedan ya de emergencia. Pero ese no es el problema, porque hay unos grados de salida de la juventud que no se siente atrapada en la propuesta educativa. O sea, ¿cuál es en el fondo, digamos, una agenda estratégica? Yo creo que, vamos a ser sinceros, yo no creo que no la tenemos, y es bueno decirlo para también ver dónde hay elementos que nos permitan configurar un rompecabezas, más allá de quién quede. Yo personalmente creo que los liderazgos que han estado en este periodo en el gobierno y los que están entrando, tenemos muchas precariedades, pero lo que sí creo que hay que hacer es entender que aquí se requiere unos acuerdos de transformación, pactos, para que estas ciudades, este entorno, que es en sí mismo una estructura muy pesada, estamos hablando de 4 millones de habitantes ya si pensamos en lo metropolitano, se piense de otra manera. A veces, incluso en lo departamental, se piensa que los problemas están en Buenaventura, que aquí tenemos una estructura con más capacidad pública, más modernidad, más estructura. No, Cali es un gran problema en el suroccidente colombiano porque es un corazón, ¿sí? Y ese corazón tendría que pensarse porque tiene efectos y relaciones sinérgicas con todo esto. Me parece, sí, incluso yo lo digo, yo creo que, no sé si en ese sentido lo decía el doctor Garbida, yo lo subrayo así. Yo creo que una gran dificultad del gobierno nacional es que no está pensando los territorios urbanos, y no hay política urbana claramente. Creo que hay un atisbo, está en esto de la paz urbana, por ahí sí se pueden ver, pero es muy limitado porque hay fenómenos, el agua, el fenómeno de la vivienda. Cerraría sencillamente diciendo que si tenemos una tarea, los nuevos gobernantes y los ciudadanos, los movimientos sociales, intelectuales, culturales, en fin, la ciudadanía en sus diversas formas de expresión, es reconstruir una agenda de presente y futuro, porque creo que esa agenda está, por lo visto en los últimos tiempos, en las ejecutorias gubernamentales, en los proyectos estratégicos que presentan las corporaciones, digamos los gremios específicamente, están muy concentrados o en una lógica cerrada de la competitividad y muy lejos de una posibilidad de sustentabilidad. Y eso se hace es con gobernanza, se hace con participación, sí, y no reduciendo la ciudadanía a una lógica de marketing, de venderle un producto, sino a pensar un proceso más estratégico. Claro, perfecto. Bueno, retomando la expresión de lo metropolitano, yo diría que los candidatos a la alcaldía para la elección del próximo domingo no tienen en sus programas un desarrollo temático que aborde el tema de la planeación macro
metropolitana o subregional. Y creo que el problema en Cali es el de llevar el peso de las ciudades vecinas sin hacer planeación conjunta. Es decir, Cali es una ciudad de conurbación, ¿sí? Ya se anexó a los vecinos, ¿sí? Cali Jamundí, Cali Jumbo, Cali Palmira, Cali Puerto Tejada, Cali, con todos sus vecinos que utilizan la ciudad de día, ¿sí? Y van a las noches como a ciudades dormitorios, pero que el peso de los servicios públicos, inclusive la prestación de los mismos servicios públicos, partiendo de las basuras, de la energía y de otros, y de la misma agua, se tiene que distribuir. Entonces, al ser una ciudad de conurbación y ser un área metropolitana sin estar configurada como metropolitana, sino que sigue siendo la ciudad distrito ahora, y que se ha llegado a un nivel de megalópolis porque es macrocefálica, una ciudad muy grande, es una polis inmensa, y diría yo que entonces habría que darle un tratamiento de ciudad-región, y más que ciudad-región, para los ambientalistas, de biorregión. Entonces me explico. Cali necesita ser una ciudad verde, como las ciudades europeas, que están en competencia del 2010 por la ONU, y que tienen un manejo de sus basuras adecuado, que respetan los parques, los espacios públicos, la arborización, que no desecan los humedales, que respetan el curso de los ríos. Aquí los ríos desaparecieron, solamente se ve el Cali, los otros están escondidos porque ocuparon las fajas laterales o son convertidos en caños como el Cañaveralejo, etcétera, etcétera. Entonces, si no es una ciudad verde, Cali no va a poder lograr continuar y no va a resistir a futuro, porque la huella ecológica de Cali está destruida. ¿Cuál es la huella ecológica para los ambientalistas? 10 veces el área multiplicada del perímetro urbano. Debe ser intangible para que una ciudad sobreviva, y sobre todo en el caso de Cali, los farallones, porque sin los farallones Cali no es viable para otros 480 años, porque va a quedarse sin agua. La están absorbiendo todas las parcelaciones y todos los usos agrícolas y toda la reproducción de viviendas, donde los bosques y las zonas deben ser protegidas en los farallones, y entonces se está acabando el recurso agua mal utilizado de donde viene, que es la gran despensa de los farallones, que sí, por su naturaleza, es una biorregión, pero no porque alguien lo haya planificado, porque están extendidos en Jamundí, en Dagua, en Buenaventura, en Cali, es decir, el territorio del Parque Natural Los Farallones. Entonces, ningún candidato, si no hablan de una planeación macro y si no van a buscar el modo de esta ciudad y se encascaran en que es un distrito, que porque salió una ley, ¿sí? No, pero Cali tiene que ser, es una ciudad biorregión para soportar el crecimiento, y no tiene para dónde crecer. Para donde crezca es ya con los municipios vecinos, y están destruyendo los cerros, lo que quedaba, los relictos de los bosques, porque están construyendo edificaciones no de invasión, que también hay otro problema con invasión y con incendios, sino que están destruyendo lo que le da a Cali su posibilidad de un pulmón, que son los relictos de los bosques, lo que quedó de los bosques. Están construyendo moles, como en la circunvalación, que ya se ven conjuntas como un muro, como si fueran un muro, y son unidades y bloques compactos que hasta le quitan el viento a los ciudadanos, porque cortan el viento, que es un servicio ambiental. Bueno, cerramos así nuestro programa de hoy en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Gracias a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, por la transmisión en vivo desde Facebook, y recuerden que los estaremos acompañando el domingo 29 en el proceso de elecciones, y síganos a través de nuestra cuenta alterna en YouTube, Canal 2 CO Alterno. Ahí vamos a estar transmitiendo, y a partir de hoy ya estaremos ahí en ese canal alterno. Por razones técnicas no estamos transmitiendo desde el canal de YouTube tradicional, pero
en ese canal alterno podrán vernos. Recuerden, Canal 2CO Alterno en YouTube. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Nada, sin más, muchas gracias a los invitados. Es una conversación amplia y fue nutritiva. Y pues nada, los esperamos en una próxima emisión y sigan con la programación del Canal 2, el canal de nuestra gente.